Hoy quiero hablar sobre la importancia de un altar, ¿ven? Porque es necesario saber y entender qué es un altar, qué simboliza para nosotros un altar el día de hoy, ¿ven? Vamos a ver la relación sobre el Antiguo Testamento, sobre la ley de Dios que le dio a Moisés y cómo nosotros hoy lo podemos interpretar todo sobre el altar, ¿ven? ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo fundamental de la predicación en el día de hoy? Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 12, versículo 7, y dice así: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, por esta palabra, y que tú, Señor, estés enseñando, Señor, de ti, Padre, que tu Espíritu, Señor, se mueva en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre el altar. Amén. En esta historia, ¿no?, cuando Dios le aparece a Abraham, Dios le está dando una promesa, la promesa de ese hijo que él no podía tener. Amén. Sabemos que la esposa de Abraham era estéril. Amén. No podía tener hijos. Entonces se le aparece Dios a Abraham y le dice que le iba a dar un hijo con Sarai, que en ese momento era Sarai, luego fue Sara. Amén. Pero lo que vemos en el corazón de Abraham es que él tomó una decisión, hacer algo, actuó, amén, hizo un altar. Y vamos a hablar sobre la representación del altar, amén, para lo que sirve y lo que representa el altar, amén. Un altar es un lugar de conmemoración a Dios. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La palabra holocausto quiere decir sacrificio religioso en que se quemaba la víctima completamente. Lo que hizo Noé, ¿no?, después del diluvio, después que pasaron los 40 días, las 40 noches en un mar, ¿sí?, literalmente un mar de agua. No sabía dónde estaba, no sabía dónde iba, pero de alguna manera Dios lo guiaba, ¿sí?, a través del viento, movía el arca donde él estaba, hasta que un día, en un momento, llegó a tierra firme, y lo que él hizo en forma de agradecimiento, creó un altar, ¿ven? Creó un altar, hizo un altar, donde él sacrificó algo, ¿amén? Algo que para él era sagrado, algo limpio, algo puro, delante de ese altar. Vamos a hablar sobre un altar edificado. En la antigüedad se armaba un altar de piedra o de madera, donde se buscaba poner un animal para buscar el favor de Dios. Amén. Muchas veces lo habremos visto en películas donde decían: bueno, vamos a sacrificar esto, vamos a hacer lo otro para buscar el favor de Dios. Amén. Muchas veces lo hemos visto. Y una de las cosas que la Biblia, amén, nos dice es el tener el favor a través de la sangre de un sacrificio. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. O sea que nosotros no podíamos ser perdonados, no podíamos ser limpios delante de Dios si no había un derramamiento de sangre, si no había un sacrificio de sangre. Amén. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Por eso Dios envía mandamientos de altar a Moisés y habla sobre los sacrificios que hay en el altar. Levítico 1, 2-9 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado en expiación suya. En expiación quiere decir que iba a ser limpia la persona del pecado. Amén. Entonces degollará el becerro de la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón
Ofrecerán la sangre y lo rociarán alrededor del altar. Era todo un ritual, amén, todo lo que estaba pasando. Y luego de hacer todo esto, lo más importante es que toda esa ofrenda se terminaba incendiando, amén. Toda era una ofrenda encendida para olor grato delante de la presencia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque era un sacrificio. Ustedes imagínense, volvamos un poco del tiempo atrás, hagamos de cuenta que vivimos criando animales, amén. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros criamos animales, nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta darle de comer, nos cuesta tal vez vacunarlos, cuidarlos que no se enfermen, amén. Si tenés mascota, imagínate el sacrificio que a veces te lleva, amén. Pero una de las cosas que a Dios le agradaba era que vos lleves lo mejor de tu rebaño, lo mejor, tal vez sea de ovejas, tal vez sea de becerros, cualquier animal que tengas. Pero ¿por qué lo mejor? Porque era un sacrificio lo que vos tenías que hacer para entender que nosotros queríamos el perdón de Dios, amén. Por eso una de las cosas que nosotros traemos a la representación es que nosotros debemos de alguna manera morir y nacer de nuevo, porque ya nosotros no sacrificamos animales, amén. No hacemos lo que se hacía antes. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para nacer antes se tiene que estar sin vida. Amén. Si nosotros estamos vivos, no podemos volver a nacer. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en algún momento de nuestra vida, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón y decidimos nacer nuevamente con Él, una de las cosas que tiene que pasar en nuestra vida es que todo ese pasado de maldición que estábamos viviendo, ese pasado de pecado, de lejanía con Dios que estábamos teniendo, necesariamente va a tener que morir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese pecado, ese pasado, nos estaba haciendo un daño, nos estaba provocando un mal. ¿Amén? Por eso siempre el resultado del altar siempre va a ser una motivación, un propósito para nuestras vidas. Lo que nosotros vamos a lograr viniendo al altar va a ser el lugar donde vamos a morir y vamos a volver a nacer nuevamente. ¿Amén? Sabemos que el bautismo es la representación de morir una vieja vida y de nacer en una nueva vida. Pero el altar es venir al sacrificio de morir a la vieja vida y nacer nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Donde encontramos nuestro destino, nuestro propósito, motivaciones en nuestra vida, logros que Dios nos brinda en nuestras manos. Amén. Cuando nosotros empezamos a decidir dejar toda esa vida de pecado, de ese pasado, empezamos a creer en la palabra de Dios y la empezamos a vivir, empezamos a implementar todo lo que nos dice la palabra de Dios en nuestra vida y empezamos a tener un buen fruto. Amén. Tenemos que entender una función fundamental del altar y mantener encendido el fuego de Dios en nuestro corazón. Levítico 6, 12 al 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Una de las características que tiene Dios es decir que Él se mueve como un fuego dentro de nuestro corazón. ¿Y dónde lo podemos ver esto en la palabra de Dios? ¿Dónde podemos descubrir que Dios se mueve de esta manera? Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y Dios empieza a traer una revelación, porque el Espíritu Santo te empieza a hablar adentro de tu corazón, en tu mente, y empezás a tener una revelación, un encuentro con Cristo Jesús a través de su palabra, algo adentro tuyo se enciende. Amén. Algo empieza a suceder, cosas empiezan a cambiar, incluso mentalidades empiezan a ser quebradas a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es empezar a leer su palabra. Si nosotros queremos aprender de Dios, quién es Dios, cómo es, qué piensa y qué es lo que va a hacer,
tenemos que leer su palabra, amén. Por eso es necesario que tengamos ese fuego encendido delante de nosotros y dentro nuestro, buscar cotidianamente la presencia de Dios para no apagar ese fuego que Él enciende en nosotros. ¿De qué manera? Leyendo su palabra, orando, congregándonos, viniendo a la iglesia, amén, buscando cada día más de Él, estando en obediencia, amén. Hay mucha gente que conoce de su palabra, sabe lo que dice la palabra de Dios, pero no la cumple, amén, no la ejerce en su vida y sobre todo tener sujeción. Por eso es necesario que haya fuego en el altar, amén, porque el fuego es lo que consume tu sacrificio, amén. El fuego es la representación de que no existe una vuelta atrás en tu vida. Primera de Corintios 3:13 dice: pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. El fuego es lo que va a probar el sacrificio nuestro en el altar, amén. El verdadero y digno sacrificio que nosotros estamos haciendo para la presencia de Dios, amén. Por eso es necesario que nosotros entendamos que si en nuestra mentalidad, en nuestra mente, en nuestro pensar, no queríamos pasar al altar, no queríamos estar delante de un altar, vamos a tener que restaurar esa idea en nuestra mente. Vamos a ver una historia en Elías, ¿sí? La historia de Elías en Primera de Reyes 18:21, cuando el pueblo había dejado absolutamente toda la voluntad de Dios y se había vuelto a otros dioses. Elías confronta a todo este pueblo para restaurar el altar. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo que estaba pasando acá era que Elías, el profeta de Dios, le estaba diciendo a todo el pueblo: ustedes están pensando, en un momento creen en Dios, en otro momento le creen a cualquier otra cosa que no sea Dios, se alejan de Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir pensando adentro suyo de que van a ir atrás de una conveniencia? Porque si Dios me da algo, yo voy a estar ahí. Y si no te lo da, ¿cuántas veces nos pasó de estar orando y que esa oración no sea respondida? Pero muchas veces Dios nos prueba nuestro corazón, prueba si nosotros estamos por una conveniencia, porque simplemente queremos un beneficio, o porque si verdaderamente amamos a Dios y queremos pasar una vida eterna con Él, amén. Elías confronta a todo este pueblo y lo único que obtiene es un silencio. ¿Y cuántos saben que muchas veces se dice: el que calla, otorga? Amén. Este pueblo no sabía qué decirle a Elías. Estaba completamente confundido porque el rey Acab había traído muchos, alrededor de 800 sacerdotes de Baal, que eran otros dioses, y había confundido, y habían corrompido a todo el pueblo, y ellos estaban completamente confundidos. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que él empezó a restaurar el altar. Primera de Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué importante es esta parte, entender la restauración de la importancia que tiene el altar en nuestra vida. Amén. Es sumamente importante entender que el lugar de sacrificio va a ser en un altar, va a ser en un lugar sagrado, en un lugar donde solamente Dios va a venir en ese lugar. Amén. ¿Cuántas veces no le damos el valor necesario a las cosas que son sagradas, a las cosas importantes? Amén. Tal vez porque nos acostumbramos. Venimos a la iglesia demasiado tiempo y decimos: ¿para qué voy a pasar hoy? Si Dios sabe mi corazón, Dios me conoce a mí desde hace mucho tiempo. Tal vez no estás teniendo los resultados que querías y decís: Dios no está escuchándome, no hay ninguna solución en Dios, no hay nada nuevo. Pero déjame decirte que Dios sí quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios sí quiere hacer algo en tu familia, en tu entorno. Simplemente tenés que entregar tu corazón, amén.
Cosas sobrenaturales van a pasar en el altar. Cosas que solamente Dios puede hacer. Versículos 36 y 39. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué magnífico milagro! ¿Ustedes se imaginan que nosotros hagamos un pozo, lo llenemos de agua y de repente venga fuego del cielo y consuma todo eso? Es completamente milagroso. ¿Amén? Eso es lo que estaba pasando en este lugar. Solamente Dios va a responder esas preguntas que tenés en tu corazón. Solamente Dios va a traer una solución a esos problemas que tenés en tu vida. Amén. Pero lo que nos está pidiendo Dios siempre va a ser que tengamos fe en Él, confianza en Él. Amén. ¿Cuántas personas había en este lugar que le preguntaron a ellos le preguntaron: ¿vos creés en Dios? Y no sabían qué decir. No sabían qué contestar. No sabían, porque no tenían una claridad en su mente. Todo un pueblo completamente se volvió a Dios. Y muchas veces hay situaciones que nos apartan de Él. Pero Dios siempre nos va a estar esperando. No sé si conocen la historia del hijo pródigo. Vamos a leerla rápidamente en Lucas 15, 11 al 24. Dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame toda la heredad, dame mis bienes que me corresponden. Y él le repartió sus bienes, y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y su calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántas veces nos apartamos por ciertas cosas en nuestra vida? Este joven se apartó porque simplemente quería pasarla bien con sus amigos, porque simplemente tuvo una mejor idea que cualquier otro. Amén. Dijo: yo soy mejor que la gente que vive en la casa de mi padre, soy mejor que mis hermanos, soy mejor que todos. Yo lo único que necesito es dinero para divertirme. Pero ¿sabes qué pasa? El dinero muchas veces se acaba. Muchas veces los amigos te dejan. Muchas veces todos los placeres en la vida simplemente son momentáneos. Amén. Y Dios es eterno. Lo único que le quiere Dios en tu vida es hacerte bien. Lo único que quiere Dios en tu vida es que vos estés lleno y satisfecho de Él. Amén. Dios nunca te tiene en poco. Este joven, aunque había derrochado todo el dinero, aunque el padre le podía haber dicho: ¿sabes qué? Te fuiste con el dinero, no te quiero ni ver.
Sin embargo, Jesús nos muestra el corazón de Dios. Aunque muchas veces le dimos la espalda a Dios, Dios nos está esperando y quiere venir a abrazarte, besarte y que te quedes con Él y darte esa dignidad que solamente Dios te la puede dar. Solamente Dios te puede limpiar de las impurezas. Solamente Dios puede purificar tu vida. Nunca quiere que te alejes de Él o que te apartes o que incluso te vaya mal. Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. Pero ¿sabes lo que pasa cuando te apartás? Te alejás y salís de la cobertura de Dios. Como el hijo pródigo. Empezó a pasar hambre, sus amigos lo dejaron, el dinero se le terminó y quería comer comida que estaban comiendo los cerdos. Cuando tenés dudas, es porque muchas veces le estás dando el lugar al enemigo. Juan 20, 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Tomás le dice a Jesús: yo solamente voy a creer que Jesús revivió cuando yo pase mi mano entre sus costillas, que había pasado la lanza, y ponga mi dedo a través de los agujeros que le hicieron los clavos. Jesús le dijo: pasará tu dedo. Vení, toca acá. Amén. Y Tomás creyó. Pero Jesús le dice: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Porque cuántas veces nosotros tenemos que esperar los tiempos de Dios. Amén. Cuántas veces es necesario confiar en Él en paz, en tranquilidad, con perseverancia. Amén. Sabiendo que Dios un día te va a contestar. Amén. Sabiendo que un día todo lo que vos le pediste te lo va a dar. Amén. Por eso es necesario un altar y es un lugar de conciliación. La oración en casa muchas veces sí es necesaria. Podemos estar orando por largas horas, amén, en nuestra casa, en nuestro hogar, en muchos lugares, en situaciones, pero cuando nosotros venimos a un altar, estamos en un lugar de conexión más directa con Dios. Cuando derramás tu vida en un altar, Dios ve que no te avergonzás de servirle a Él, amén, aún delante de personas. Cuando la esposa de Melcana, Ana, no podía tener hijos, ella fue al templo, a la iglesia, amén. Se fue a congregar y delante del sacerdote ella estaba volcando su corazón delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó su oración, aunque ella simplemente estaba balbuceando. Amén. Dios escuchó esa oración y gracias a eso, de ahí nació el profeta Samuel. Amén. Ella fue madre de un gran hombre de Dios, del profeta Samuel. Lo peor que podemos hacer en nuestra vida es quedarnos sentados sin hacer nada. Amén. Muchas personas tienen miedo, tienen vergüenza. Amén. No quieren inclinar sus rodillas en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Muchas veces se termina cortando esa relación con Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando nosotros inclinamos nuestras rodillas, amén, yo también lo hago, amén. No necesariamente voy a decir que esto no lo hago. Yo cuando lo puedo hacer, voy corriendo y lo hago, amén. Doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios, buscamos de Él, buscamos su favor, buscamos su perdón, amén. Y la humillación es reverencia a Dios, amén. Es decir, Dios, yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo que vos me digas que tenga que hacer, amén. Muchas personas son humilladas por culpa del pecado. Cuando son descubiertos, terminan humillados. Se atan a vicios, tienen una vida de perdición y viven constantemente su vida de esa manera. ¿Por qué nosotros simplemente no vamos a pasar a un altar que Dios nos va a dar favor, donde Dios se va a mover en nuestra vida? Amén.
Vamos a hablar por último punto sobre la importancia del altar y ser agradecidos de tener una oportunidad. Amén. Muchas personas hubiesen querido tener una oportunidad de simplemente poder arrodillarse y orar y que la presencia de Dios venga a su vida. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Elías, Eliseos, todos estos hombres fueron varones de Dios. Pero ¿sabés qué tiene cada uno de ellos? Que cada uno de los nombres que te acabo de nombrar tuvieron que edificar un altar, tuvieron que levantar un altar para poder invocar el nombre de Dios. Amén. Cada uno de ellos tuvieron que trabajar para hacer algo, para tener el favor de Dios. Amén. Nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. ¿Te acordás que te había dicho que antes se sacrificaban animales? Hoy en día dice la palabra de Dios que necesariamente nosotros tenemos que hacer ese sacrificio. Ya no hay más animales. Amén. El perdón de los pecados lo trae la redención a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero el sacrificio que nosotros hacemos es nuestra ofrenda a Dios. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué increíble que el sacrificio lo relaciona con el culto, con la iglesia, con el venir a los servicios. Amén. Qué increíble que muchas veces nos cuesta venir a la iglesia y termina siendo como un sacrificio, porque terminamos dejando cosas. ¿Cuántas cosas muchas veces pensamos y decimos, estaría en mi casa haciendo esto, estaría haciendo lo otro? Pero muchas veces Dios ve el sacrificio y Dios se va a empezar a mover en tu vida gracias a que vos te estás sacrificando, gracias a que vos te estás moviendo en tu vida, que no lo estás dejando en un olvido, que no decís, Dios, simplemente te voy a invocar cuando te necesite y después déjame vivir mi vida. El altar es un sacrificio en nuestro corazón. ¿Qué dejarías en un altar para Dios? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que dejes en tu vida? ¿Qué es lo que quiere que rindas delante de Él? Si le prometiste algo a Dios, si lo cumpliste, si lo diste, entregaste ciertas áreas que son necesarias. Salmos 95:6 dice: venid, oremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Cuando nosotros nos entregamos todas nuestras cargas, entregamos nuestros pesares, entregamos todo lo que nos está tal vez perturbando nuestra mente, Dios empieza a hacer una obra. Amén. Dios no quiere que vos lleves las cargas que no podés llevar. Amén. Tenemos que empezar a entender eso. Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Si nosotros creemos en esto, tenemos que creer que Dios nos quiere librar de cuántas cargas en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Y que nosotros entendamos que un sacrificio, tal vez de venir a la iglesia, tal vez de leer la palabra, tal vez sea de orar, es necesario y digno delante de Dios. Amén. ¿Cuántas veces necesitamos una fortaleza espiritual? Necesitamos dinámicas de lucha espiritual, subir de nivel en nuestra vida. Necesitamos empezar a ver dimensiones sobrenaturales. Todo eso es lo que vamos a tener si nosotros damos ese paso de fe, de entregar nuestras vidas en un altar y empezar a hacerlo en cada servicio. Amén. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta tarde. Y quiero hacer un llamado de salvación. Si querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida y de tu alma, yo te invito a que levantes tu mano en esta noche. Amén. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Que te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre
en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.